Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Buenos días, Domingo. Estamos aquí como siempre y como siempre con gente de primerísima fila, pero esta vez he traído un personaje o dos personajes, dos escritores que han hecho una obra fantástica, concretamente El jefe de los espías, que son Juan Fernández Miranda y Javier Chicote, que se han entretenido en recoger todos los escritos del general Manglano, que los iban a tirar, parece ser, y que ellos lo salvaron y han hecho un libro fantástico y nos hemos enterado de una serie de cosas que nos tendríamos que enterar más tarde porque las desclasificarían 40 años más tarde. Y en este país que no se desclasifica nada, quizás nunca nos hubiéramos enterado de nada. Y como siempre, pues vamos a hacerles nuestras preguntas de rigor. Pues venga, Manglano es el hombre más informado, era el hombre más informado de España. Bueno, Manglano era, como director de los servicios de inteligencia del antiguo CSIC, hoy el CNI, era el hombre mejor informado de España. Él tenía un nivel de contactos enorme, comenzando por el entonces rey Juan Carlos y de ahí para abajo todos. Fundamentalmente su principal interlocutor en el gobierno era Narcís Serra, el ministro de Defensa, y luego pues no solo políticos, sino también empresarios, muchos militares. Él era teniente general, entonces era un hombre que tenía acceso a información, no solo toda la que conseguían sus hombres y el servicio de inteligencia que él moderniza, sino también la que él obtenía directamente porque siempre estaba con las botas puestas y los casos verdaderamente importantes, él de primera mano se veía con las fuentes que, como digo, son desde el jefe de Estado para abajo. Manglano unía las letras entendiendo que cada palabra era una estructura única. La verdad es que escribía bastante bien y las letras estaban unidas. Nos costó un poco algunas palabras, hubo algunas dudas, pero su escritura era más o menos clara y muy metódica. Incriminar al rey en el 23F, no sois los primeros autores que lo hacéis, pero en este caso estaba hasta el cuello del asunto, ¿no? Su Majestad. Bueno, la versión que da Manglano es la versión del rey. Y de hecho lo que le dice el rey a Manglano es que está jugando al squash cuando está ya el 23F, como que no se había enterado, y que cuando Armada intenta ir a la zarzuela, pues el rey a través de Sabino le dice que no. Hay alguna conversación previa, nueva, pero hay que tener en cuenta que lo que cuenta Manglano es lo que le ha contado el rey, por lo tanto no tendría mucho sentido que se autoincriminara. Manglano tiene claro que los militares son víctimas de la desinformación. Esto es muy bonito. Sí, bueno, Manglano hereda un servicio secreto en el que los militares venían del franquismo. Entonces él se encuentra con grandes problemas. Uno de ellos es la involución, ¿no? Había una parte del ejército que quería volver a la dictadura, pero él siempre apostó por la democracia y sí que veía que había mucha desinformación y mucha lejanía con el pueblo. Confianza vigilante. Vaya acción. Sí, claro. Hay que estar siempre alerta porque siempre hay amenazas. Entonces un servicio secreto y el jefe de los espías no descansa nunca, ni aunque crea que todo está tranquilo. Y más si vemos los años en los que Manglano ejerció, desde el 23F hasta el año 95, aunque de facto estuvo más tiempo, pues son unos años en los que siempre pasaba algo y había que estar alerta y vigilante. El rey reina pero no gobierna, porque tenía que conceder el plácito Juan Carlos, si era así. El beneplácito siempre lo ha tenido que dar él, yo no entiendo por qué. Efectivamente, en la monarquía constitucional no gobierna, pero tenía muchísimo poder y una gran influencia, y así se ve en los despachos que tenía Manglano con el rey. La palabra soledad en Juan Carlos suena muy rara.
Sí hay cierta soledad porque se distancia de su familia, de la reina, y hay momentos en los que tiene algunas amistades que son poco recomendables, y sí ha pasado, quizás es una soledad interior, por decirlo de alguna forma, que sí que estaba acompañado, pero no realmente bien acompañado. No quiero que nadie me llame coronel, soy el director. Sí, eso tiene su sentido, porque Manglano, una de sus principales obras es modernizar los servicios de inteligencia, que él hereda un servicio militar, el SEDEF de Carrero Blanco, y empieza a incluir civiles. Por ese motivo él pide que le llamen director, como un cargo más civil que le llamen coronel cuando entra, o teniente coronel o general. Lo hace por ese motivo. Los kioscos son auténticos centros de reunión social. Aquí en los kioscos no son los que venden periódicos, por lo que puedo ver. Pues no recuerdo a qué kioscos se refiere, pero a la prensa, a Manglano, no le gustaba mucho. Sí que recortaba y guardaba todo el reportaje, toda noticia en la que se le mencionara, porque era vanidoso, pero no le gustaban los periodistas. Manglano ya había tenido en consideración la importancia de personas de confianza entre los informadores. ¿Tanto era así esto? Sí, él Manglano tenía confidentes en todas las esferas, de la política, de la empresa y también de los medios de comunicación. Y dentro de los medios de comunicación hubo importantes periodistas que eran confidentes, y también se especuló, no lo dejó del todo claro, pero por lo visto había alguno que cobraba a cambio de dar información. El distanciamiento entre el rey y Suárez fue un gran problema, ¿no? Aunque yo no creo que no existió, pero vosotros veo que hacéis hincapié en esto. Sí. El rey Juan Carlos se siente traicionado por Adolfo Suárez. Una de las grandes exclusivas que da este libro es que cuando Suárez deja la política, el rey le da $1 millón. $1 millón que a su vez había recibido de la dinastía saudí. Ese $1 millón y hacerlo duque de Suárez era con la condición de que dejara la política, porque era un estorbo en ese momento. Y Suárez coge $1 millón, según las anotaciones, pero después recuerda, Román, que él vuelve a la política, crea el CDS, y eso al final provoca problemas. Y además el rey ve que Suárez quiere tener aún más importancia de la que tenía y que se quiere convertir en una especie de jefe de Estado, y eso no le gusta nada al rey. Las relaciones de un gobierno socialista serán difíciles y malas. Yo creo que no lo fueron. A esto se lo diría. No lo fueron. Fueron extraordinarias. Manglano no es que fuera socialista, pero a él le nombra un gobierno socialista como militar, que obedece a su jefe, que es el ministro de Defensa, sobre todo Narcís Serra, pero la relación que tiene es buena, y él además, quien le ha elegido realmente es el rey, y el rey Juan Carlos tuvo una relación extraordinaria con Felipe González y con el gobierno socialista. ¿Cómo se financió la transición? Pues, según las notas de Manglano, se financió con alrededor de $100 millones que dan los saudíes al rey Juan Carlos. Y ese dinero pues se supone que lo utiliza para financiar la transición. No da detalles, pero está claro que al menos una parte es la que se queda el rey, y ahí es donde se inicia su gran fortuna oculta en Suiza y en otros lugares. También le dan unos créditos a interés cero, y en una de las anotaciones cuenta que los había invertido y había ganado $18 millones. Era una época en la que los embajadores eran embajadores, eso es verdad, porque ahora los cargos de embajador se dan por designación o por dedocracia política. Sí, ha habido una mala costumbre en ese sentido de premiar o de tomar decisiones de nombrar embajadores con un criterio político, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en la Santa Sede tenemos a la exministra de Educación, ¿no? Lógicamente, pues por un interés político mucho más que diplomático, y entonces los embajadores se tomaba más en serio el que pertenecieran a la carrera diplomática. Hombre, claro, es que yo lo veo siempre así. Luego aquí dices algo que que estamos muy conformes. Manolo Prado a mí nunca me gustó, pero es que a mí tampoco. Aquel tío, me parece que era solo un aprovechado, en mi opinión, ¿eh? Bueno, Manolo Prado era el administrador de las cuentas del rey, y luego fue un soldado porque se llevó los secretos a la tumba. Y él sabía mucho. De hecho, todos esos dineros que se utilizan de forma turbia, pues gran parte de ellos pasaron
pasaron por Manolo Prado. Deslealtad grave, el rey me utiliza como coartada. Esto también es de Manolo Prado y Colón de Carvajal. Toma castaña, tú. Bueno, alguna tensión hubo al final, pero durante muchos años fue un fiel servidor del rey Juan Carlos. Esta España está preparada, se preguntan, pero es que estas preguntas las hacían los conservadores. Qué manía siempre en saber que España no estamos preparadas para las cosas. ¿No? Bueno, hay que juzgarlo en su tiempo, ¿no? Ya estamos en 2023 y estamos hablando de derechos y de una monarquía en pañales, de una democracia en pañales, y quizás también lo tomaron a los ciudadanos en ocasiones con cierto paternalismo. Los movimientos involucionistas no son uniformes. Esto lo dices tú. Había distintas corrientes involucionistas, muchos de ellos pues no nos enteramos y fueron algunas neutralizadas, y ese fue el gran reto que tuvo Manglano cuando entra recordad, porque tras el 23F es cuando lo nombran, y lo hacen porque en el 23F el CSIC, por una parte, no se habían enterado de que se iba a dar un golpe de Estado, que era un servicio de inteligencia militar, y por otra parte también colaboraron. Hubo miembros del CSIC que colaboraron, por lo tanto la involución era un problema gravísimo en esos años. Felipe González es el origen de la crisis en el ámbito civil, no en el militar. Esto también es muy bonito, es muy curioso. Felipe González, la verdad es que él sale bien retratado en el libro porque tuvo buena relación con Manglano. No despacharon mucho, lo hicieron de forma excepcional, pero él sí obtuvo mucha información sobre Felipe González a través de otros miembros de su gabinete, y trascienden algunas cosas que no sabíamos, y es la propia inseguridad que tenía Felipe González y cómo elección tras elección no se quería presentar. De hecho, según las notas del libro, él se presentó con gusto a la reelección del 86, pero a partir ya de la del año 90 él no quería ni siquiera presentarse por el síndrome de la Moncloa, y él se veía también solo y aislado. Luego aquí dices una cosa que siempre ha sido así, pero el gobierno americano no tiene interés en apoyar la imagen de Felipe González. Estos tíos nunca han tenido interés en apoyar gente de izquierdas. Bueno, la verdad es que para el esquema político de Estados Unidos, pues el Partido Socialista lo veían cerca del marxismo, ¿no? Y del comunismo. Entonces, y sobre todo en esos años, además ahí entiendo que justo esa anotación debe corresponder al gabinete de Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Y nos veían de esa manera, sin duda, sí. Ministerio del Interior es el único capaz de actuar contra los terroristas. Bueno, era su trabajo, ¿no? Sí, desde luego, era su trabajo, y además estaban mucho más preparados que el CSIC porque tenían mejor información. Y ahí lo que ocurre es que, actuando contra el terrorismo, pues algunas líneas, lógicamente, se traspasaron, ¿no? Eso ya lo sabemos. Juan Carlos puede arreglar cosas con Israel en el momento oportuno y sacando el máximo partido. Con los moros sí, pero con Israel... Eso es sorprendente porque efectivamente con dinastías árabes tenía una relación extraordinaria. Hablemos de Marruecos, de Jordania, y de hecho Manglano también, y llegó a hacer de puente entre servicios de inteligencia occidentales y del norte de África y de Oriente Medio, y con Israel hay algún contacto, y Manglano tenía buenas relaciones, pero el rey Juan Carlos nos sorprendió porque no aparece muy aislada esa nota, no creo que respondiera a un patrón. Colón de Carvajal, el dinero del secuestro lo puso la Zarzuela, pero si la Zarzuela siempre había sido pobre. Bueno, la Casa Borbón era pobre, oficialmente era pobre, y por eso yo creo que el rey Juan Carlos se hace ese colchón fuera de España en la transición con el dinero que le dan los saudíes. Y esa nota que mencionas, Román, es gravísima porque se refiere al secuestro por parte de ETA de Diego Prado y Colón de Carvajal, el hermano de Manuel Prado y Colón de Carvajal, y según dice el jefe de contraterrorismo del CSIC, el dinero del rescate a ETA, que se le paga a ETA, y por eso no lo matan y lo ponen en libertad, que son unos 600 millones de pesetas, lo había puesto Zarzuela. Zarzuela, ya. El PNV, con su habitual danza, juega al mus con varias barajas. Bueno, siempre han hecho lo mismo esta gente, ¿no? Esto no nos extraña a nadie, ¿no? Llevan haciéndolo desde siempre y más o menos les está funcionando.
Las relaciones con Israel se justifican con el proceso de paz. Sí, bueno, porque recordad que ahí España tuvo un papel importante en la conferencia de paz que se celebra en Madrid y que viene Arafat. Entonces, ahí está el reconocimiento de Israel también. Lógicamente, en el franquismo era antisionista, ¿no? Recordaba Franco con las conspiraciones judeo-masónicas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí ya se normalizan las relaciones con Israel y se llega a un buen trato entre estados. Perfil agrio de la República, ¿por qué España quiere ser republicana? Bueno, esta pregunta tú, si la hiciéramos, no sé qué pasaría. Bueno, no se ha llegado a hacer nunca, lo planteó Adolfo Suárez en un off the record, se lo dijo a una periodista que se planteó hacer un referéndum, pero que tenían miedo del resultado y que prefirieron que no se hiciera ese referéndum, como sí que se hizo, por ejemplo, el de la OTAN, aunque la monarquía ha pasado por momentos de gran aprobación. Ahí dudaron en hacer el referéndum. ¿Pacifista de verdad, González? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. No era alguien beligerante, ¿no? Y luego aquí dices algo lapidario, tú, que tendrían que ponerlo en un sello. Saber abandonar la política a tiempo es una virtud muy poco habitual. Efectivamente. El propio Felipe González, que es uno de los grandes protagonistas del libro, lo demuestra, porque cuando se vuelve a presentar para las elecciones del año 93, la última legislatura, parecía que iba a ganar Aznar, en el 93 no lo consigue, del 93 al 96 fue un auténtico infierno, y yo creo que el propio González se arrepiente, y si echara el tiempo atrás se habría ido antes. Y son muchos, no solo González, los que se deberían haber ido antes. Me cuesta ver tú una extorsión en el jefe de inteligencia belga. ¿Qué tenía que ver aquí? Bueno, el jefe de inteligencia belga era Raes y fue el decano y tenía buena relación con Manglano, pero no sé exactamente a qué extorsión se refiere. Euskaldización de Cataluña. Yo como catalán lo veo un poco difícil, por no decir mucho. Aquí la gente funciona de otra manera, te lo aseguro. Claro, sí, pero sí, se plantearon hablando la posibilidad de que de alguna forma Cataluña se radicalizara. Afortunadamente, pues no ocurrió, porque estamos hablando de los años en los que había una banda terrorista que era ETA y que llegó a matar prácticamente 100 personas, ¿no? Entonces, bueno, se llegó a plantear esa hipótesis de que Cataluña tomara esa deriva. Me han aprobado el barco. Sí, quería cambiar el barco porque estaba muy viejo y necesitaba el permiso del gobierno, entonces se lo dieron. Y aquí hay una historia muy bonita, porque en esa época el rey de Jordania le regala al rey Juan Carlos la Mareta, que es la residencia de Lanzarote que usa ahora, por ejemplo, para veranear Pedro Sánchez. Entonces él se la da al Estado para que también Patrimonio Nacional sea quien la mantenga, y de esa forma, habiendo dado esa propiedad, ese regalo que había recibido, cedérselo al Estado, de alguna forma influyó para que le aprobaran que se comprara un nuevo barco. Las relaciones con los monárquicos siempre están en el alambre. Sí. Lo que no recuerdo en esa frase a quién se refiere con esas relaciones con los monárquicos, si eran las de Manglano o las del propio rey con los monárquicos. Lo dices en la página 180. A ver, sí, te lo diré. No recuerdo exactamente a quién se refiere. Hassan II, planta cara. Ajá. Bueno, pues Hassan II de Marruecos no recuerdo. El rey apoya mucho a La Vanguardia. Se ve que es el periódico que más le gusta. Sí. Él lo decía cuando se dedicaba a analizar los distintos periódicos, veía esa cercanía, ¿no? con Godó, ¿no? Grande de España, ¿no? Bueno, Godó es monárquico, 100%. Por eso no nos ha de extrañar. ¿Por qué era una amenaza la dimisión de Solchaga? Solchaga se dicen un par de cosas. Una fea, que tiene que ver con lo personal, y en ese momento también la economía pasaba ciertos apuros.
El presidente de gobierno dice que en política hay que aguantar. Bueno, y los que no estamos en política también lo tenemos que hacer, ¿no? Aguantar, tenemos que aguantar todos, ¿no? Pues yo creo que él se refería a no tirar la toalla, porque es verdad que ahora vemos mucha crispación, pero también la tuvo en esos años, ¿no? El felicismo hubo una gran crispación, sobre todo en la recta final. La situación llegó a ser insostenible, ¿eh? En los años 90 y sobre todo a partir del 93 el ambiente era muy, muy, muy complicado. González no está acostumbrado a la crítica y no la gestiona bien. Bueno, creo que en aquella época ningún socialista gestionaba la crítica bien. Sí, Felipe González cree que es muy injusto cómo se le trata. Y eso lo dice en muchas ocasiones. Y ahí ya está quejado de ese síndrome de la Moncloa, ¿no? Cuando ya llevan al menos una legislatura, de alguna forma se endiosa al presidente y se aísla del mundo exterior y cree que cualquier crítica es algo personal hacia él, ¿no? Por esto pasó Felipe González y han pasado otros. PSOE, un gobierno mal diseñado, es cada vez más evidente. Lo dice así. La verdad es que los primeros gobiernos fueron buenos, luego se fue agrietando en algún área, pero si echamos la vista atrás y lo que pasó después, creo que ha habido mejores ministros la media en el pasado que en el presente. La autenticidad, la auténtica lealtad consiste en decir la verdad. Esto también es muy bonito. Eso es muy bonito. Y el problema fue que al rey Juan Carlos muy poca gente se lo dijo. Manglano se atreve en una ocasión a decirle la verdad, y la verdad es decirle las cosas que estaba haciendo mal. Y solo lo hizo Manglano y que se sepa una o dos veces. Le dejaron hacer demasiado y por eso terminó como terminó. Y había muchos que interpretaban la lealtad como decir a todo que sí. Y efectivamente la lealtad no es decir a todo que sí, sino decir la verdad. España, dice González, se ha convertido en capital y patria de la esperanza de paz. ¿Tú crees? Bueno, yo supongo que se refería a las negociaciones entre Israel y Palestina, pero que tampoco han ido bien, ¿no? Y más si lo vemos con lo que está ocurriendo hoy. Luego aquí dices una cosa, celos entre el rey y su hijo. A mí yo me pensaba que esto es un poco raro, que estos dos se tuvieran Sí. celos. Hubo un momento en el que, pues cuando ya el príncipe Felipe se va haciendo mayor, empieza a tener su propia cámara y hay un momento en el que el rey ve como que es un ente independiente dentro de la zarzuela y cogiendo mucho protagonismo. Y hay ciertos celos por parte del rey Juan Carlos, sí, es cierto. Sabino Fernández Campo habla demasiado. Esto lo dijo el rey. ¿Es verdad? Sí. Bueno, pero yo lo disculpo a Sabino, porque Sabino ve las cosas que están yendo mal, como el dinero que tenía oculto el rey en Suiza, que en el año 91 Sabino le cuenta a algún periodista que eran 5.000 millones de pesetas, y también algunas relaciones con otras mujeres y algunas amistades poco edificantes, y esto llega a oídos del rey. Alguien se chiva y le dice, oye, ten cuidado con Sabino, que habla demasiado. Y de hecho Sabino es destituido y después no fue demasiado bien tratado por el rey Juan Carlos, quizás haciéndole pagar lo que él interpretó como una deslealtad. Yo creo que Sabino explota ante lo que está ocurriendo y empieza a contarlo. Manglano apenas concede tiempo a la autocomplacencia. Quiere decir que no estaba para él, sino para los demás, ¿no? ¿Esto? Bueno, Manglano se toma su trabajo como director de los servicios de inteligencia entre una mezcla de una misión militar y una vocación religiosa. Entonces él está para defender el Estado y a eso se dedica en cuerpo y alma. Fue en los años 60 cuando Manglano profundizó en sus convicciones monárquicas. Sí. Pues entonces cuando dice, me gusta el rey, ¿no? Sí. De hecho, Manglano es uno de los jóvenes que acuden a Estoril con Don Juan y coincide en la academia con Don Juan Carlos. Entonces, él es monárquico durante el franquismo, sí. Y lógicamente eso no estaba nada bien visto, y eso es uno de los motivos por los que él es nombrado director del CSIC, pese a que aún no era general, que en principio no se le podía nombrar director del CSIC porque no era general. Don Juan, ahora tienes que ocuparte de Don Juanito. Claro.
Claro, ese era el futuro. La reinstauración de la monarquía pasaba por don Juanito, porque don Juan no iba a hacerlo por desavenencias con Franco, y por de ahí que se centren en don Juanito. Juan Carlos pide que se controle época y tribuna. Caramba, tú, esto es censurar. Bueno, es que ahí salieron unas informaciones que no le gustaron nada. Una de ellas, yo creo que esta fue en Época, que es quien publica el affair que tuvo con Marta Gallá, la mallorquina. Sí, ya. Y ese momento fue el más tenso en Moncloa, en Zarzuela. Nadie se hablaba con nadie. Eso fue uno de los momentos más duros por los que pasó la Casa del Rey cuando aparece esa información en Época. Es extraño que se hubiera olvidado el monarca del 12 de octubre. Bueno, quizás es que estaba pensando en otros asuntos, no sé. Conde, no estoy dispuesto a ayudar a Aznar. Este se quería hacer socialista. Sí, Mario Conde, ahí había mucho miedo por que él se aliara con Aznar para derrocar el felipismo, por todo lo que ocurrió, y lo que dice de primeras es que no iba a ayudar a Aznar, y de hecho siempre ha contado Mario Conde que Aznar le tenía casi envidia y que no se llevaba bien con él. Entonces Mario Conde hizo un poco la guerra por su cuenta. Él no lo hacía por ayudar a Aznar, aunque colateralmente lo ayudara, sino por enfrentarse al gobierno que había impulsado la intervención de Banesto. El misterio del uniforme Crillón es doble, su contenido y su pago. Caray, esto nos costó dinero a todos, por lo que dices. Efectivamente, eso fue una operación completamente ilegal, aunque los tribunales la blanquearon, pero con dinero de fondos reservados se pagó un informe a una agencia de detectives sobre un banquero. Imaginemos, Román, que esto se hace hoy, ¿no? Que coge el gobierno y en metálico, en sobres que eran de 7 millones de pesetas de la época, quiero recordar, se iba pagando a una agencia internacional. Imaginemos que se hace esto hoy para investigar a Ana Patricia Botín o a Francisco González. El gobierno. Y de hecho va un motorista de la Guardia Civil a recoger el dinero a la vicepresidencia del gobierno. O sea, una cosa delirante, en metálico, que se le da a San Cristóbal, Julián San Cristóbal, que es el que paga a la agencia internacional en Suiza. Era una cosa completamente, al margen de que Mario Conde tuviera lo que tuviera, ese informe que se hace, que se utiliza como inicio para luego la intervención de Banesto, fue completamente ilegal. Belloc, del que se decía que era un encantador de serpientes, a mí me daba miedo. Este iba a un curso por delante de mi hermano, tú, en la Facultad de Derecho de Barcelona. Así, el cochero de Drácula le llamaban, sí, ¿no? de todo lo llamaron. Sí, y es un jurista brillante, el único ministro de Justicia e Interior que hemos tenido, y un hombre muy interesante que llegó al Ministerio del Interior a limpiarlo en una época muy complicada y que tuvo un sonoro enfrentamiento con Baltasar Garzón, ambos jueces y ambos vanidosos. Bueno, es que los dos eran muy vanidosos, ahora no lo sé, ¿eh? AEPI, sí. Más que asociación, grupo de presión. ¿Asociación española de qué? ¿De peritos internacionales o de qué? No sé si se refería, yo creo que se refería a lo que luego se denominó el sindicato del crimen, ¿no? A los periodistas, a la asociación de periodistas que plantó cara a Felipe González, ¿no? Que dijo que había que acabar con él como fuera, y aquella entrevista tan conocida que concede Anson precisamente al hermano de Belloc, en la que de alguna forma confiesa, ¿no? Y dice que se hizo todo lo posible por acabar con Felipe González como fuera, y que algunos querían acabar también con el rey. Hay que cargarse el felipismo y tumbar al rey. Muy drástico, ¿no? Claro, ese es el motivo por el que Anson, que sí que podía estar de acuerdo con acabar con Felipe González, pero no lo estaba con acabar con el rey. Recordemos que ahí hubo un amago de que hubiera una república y Trevijano fuera el presidente de la república y tal. Entonces, Anson, de hecho, se convierte en un informante, un confidente del propio Manglano. Hay que pactar la salida honrosa de Felipe. El problema de Felipe es el sucesor. Sí. No veían un sucesor claro, se manejó la posibilidad de que fuera Narcís Serra, pero
dicen que era muy malo en los mítines, que era un tipo muy brillante para reunirse con 50 personas y dar una conferencia, pero no para los mítines. Decían que no les gustaba la dicción que tenía y no veían un sucesor claro, y ese también pudo ser el motivo por el que se vuelve a presentar Felipe en el año 93 en lugar de buscar, cuando ya estaba achicharrado, en lugar de buscar esa salida honrosa de la que hablaban. Aquí hablas de lo de idiota de Corcuera, porque se le tenía poca consideración. Yo no le veo tan idiota a Corcuera, yo lo veo una persona bastante centrada aún hoy. Sí, ahí sí que quizás hubo cierto clasismo porque él venía del movimiento sindicalista Sí, vasco. Él obrero. era electricista, claro, obrero, era electricista de formación y trabajaba no recuerdo, Altos Hornos o en el Sí, comité de empresa. Y entonces, y es un tipo brutote del norte y tal, entonces hubo algunos socialistas más finos que lo veían como un hombre más primitivo y por eso lo trataban de esa manera. no, la última vez que salió por televisión era un señor, pero un señor como la copa un pino, ¿eh? Sí. Ha mejorado con Ha el tiempo, mejorado, quizás. pero una barbaridad, ¿eh? Vera se lucraba de los fondos reservados, no tenía ninguna vergüenza, ayudaría a su cuñado, ¿no? El de la tienda, el de la droguería Sí, la ferretería del o suegro, ¿no? ferretería. Que facturaba mucho. Sí, ahí está claro, los fondos reservados se daban a diestro y siniestro y se pagaba incluso una de las funciones del libro, como había jueces, incluso de la Audiencia Nacional, fiscal general, que recibían 300.000 pesetas de la época, que era mucho dinero, al Claro, mes en fondos reservados. ya. Yo tengo el libretón, esto era un producto de Banesto, y en aquella época estaba en la caixa, te aseguro que el libretón, que nos lo traía algún cliente, no lo entendía nadie, ¿eh? Ese libretón es uno que le dice Corcuera a Antonio Asunción, porque Corcuera se va a hacer una casa y ahí fue el diario El Mundo el que apuntó que se podía estar pagada con fondos reservados y tal. Entonces él le dice que a Asunción, que ya era ministro de Interior entonces, pues que la casa, que tenía unos ahorros, que tenía el libretón y que el dinero, que no pensara mal, que el dinero era del libretón, El que no libretón. era de fondos reservados. No hay generosidad en los mediocres. Esto me encanta, tú. Es una frase bonita. Desde luego, el mediocre piensa solo en sí mismo y en su propia supervivencia. Emilio Ansón, el presidente del gobierno, vive en la mentira. Yo no lo creo esto. Bueno, Yo esa época, personalmente, ¿eh? sí. No, hay que tener en cuenta que Ansón estaba enfrentado, ¿no? al presidente del gobierno, y que ya se nos ha olvidado, pero toda la época de los GAL, de todo lo que acaba con el felipismo, las propias escuchas del CSIC que acaban también con Manglano, y lógicamente el gobierno defendiéndose como un gato panza arriba, pues sí, quizás apuntaba a eso. El diario de Pedro J. Ramírez se ha convertido en el gran buzón de las filtraciones contra el gobierno de Felipe González. No se llevaban muy bien estos dos, ¿verdad que no? No, desde luego, Pedro J. yo creo que era el enemigo público número uno del periodismo para Felipe González, y las filtraciones fueron al mundo, y bueno, todo apunta, y ahí sí se dice en los papeles, que lo que sustrae el coronel Perote del CSIC, que pasa por Mario Conde, y Mario Conde pues se lo da a Pedro J. Como munición contra el gobierno en esa operación para acabar con Felipe González. De ahí que dijeran que el buzón era el diario El Mundo. De la Rosa arruinará a Folky. Folchi era el asesor de la Rosa, que tuvo pues muchos problemas con el propio de la Rosa, y se vio superado por la presión con todo el escándalo de Quillo y de los cubaitíes. Se presentó en la sede del CSIC y confesó y se lo contó absolutamente todo a Manglano. Todo lo que de la Rosa decía, el dinero que movían, cómo se pagaba a partidos políticos, a la corona, a derecha, a izquierda, a sindicatos, a todo el mundo. Eso es una confesión cinematográfica que hay en las páginas del libro, con el asesor abriéndose en canal, llega muy nervioso, le dice: mi general, permítame que me lave las manos, pero le debían estar sudando. Se lava las manos, vuelve a la sala, le están grabando, él podía suponerlo, y ahí se abre en canal Folky y cuenta todos los dineros que habían pasado por las manos de la Rosa. Piqué Vidal, yo lo tuve de profesor en la universidad. ¿Ah, sí? Le perdió la ambición a este hombre.
Sí, el gran abogado de Pujol, ¿no? Y cuentan que es el que se encarga de esa operación del tema de banca catalana y de ir buscando las debilidades de los jueces. Y si yo hablé con él hace unos años, ya era muy mayor, pero me atendió cordialmente. Sí, no, eso sí. ¿Qué tenía que ver Dianética con el gobierno? Porque esto es muy grave, ¿eh? ¿Qué tenía que ver, perdón? Dianética, esa secta que se ponen todos los artistas americanos a dejarse las perras ahí. Pues no recuerdo la vinculación. Lo dices en la página 366. Sí, quizás esto era de Juan Fernández de Miranda, lo tendría más controlado. No recuerdo yo esa vinculación. La operación Mengele es el colmo esto, ¿no? Sí, nunca se llegó a demostrar y en las notas de Manglano no aparece, ¿no? Sí que parece ser que estuvo en mente el conseguir un tipo de suero que se inyectaría algún etarra en el País Vasco francés para poderlo llevar a España, y que se probó con mendigos. Hay varios periodistas que esto lo han dicho, pero nunca se ha llegado a demostrar. Yo no puedo asegurar que sea cierto ni tampoco que sea mentira. Bueno, y para ir acabando, a los policías que fueron a Laos se les prohibió hablar y luego Carlos Herrera, si no habla se cae el sistema, ¿no? Carlos Herrera tiene pendiente de publicar un libro que será muy interesante con la versión de Rey Juan Carlos de todos estos acontecimientos. Venga, pues hasta aquí. Es un libro precioso, fantástico, diría yo, sobre el espionaje español. Es un gran documento, pero precioso, muy bien escrito, que habla de la historia de nuestro país. Os recomiendo que leáis El jefe de los espías de Juan Fernández Miranda y Javier Chicote. Ediciones Roca. És estupendo, fantàstico, diria jo. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.